Compañeros y profesor, el tema que nos correspondió es crecimiento verde. Es presentado por Camila Botero, Angie Hernández y Laura Roberto. Básicamente, el crecimiento verde es una estrategia de desarrollo económico que busca avanzar hacia patrones de crecimiento más sostenibles a partir de la eficiencia en el uso y manejo de los recursos naturales, innovación e inversión en industrias verdes. La competitividad de un país implica contar con bases para el crecimiento y desarrollo económico que sean sostenibles en el tiempo, es decir, seguir lineamientos de crecimiento que garanticen el bienestar económico y social a largo plazo, es decir, asegurar la conservación del capital natural. Básicamente, esta estrategia tiene como relevante tres razones. La primera es la necesidad de encontrar nuevas fuentes de crecimiento que permitan profundizar los logros de los últimos años en materia de reducción de pobreza y desigualdad, así como permitir la construcción de paz. La segunda, la necesidad de internalizar las externalidades negativas del desarrollo de manera que los sectores económicos sean cada vez más competitivos y más sostenibles en el uso de los recursos y que generen menos impactos ambientales. La tercera es ante los retos que supone el cambio climático, se hace más apremiante avanzar en una agenda de desarrollo económico que busque el uso sostenible del capital natural y mayor resiliencia de los sistemas productivos. A continuación hablaremos de tres secciones. La primera es el uso eficiente y productivo de los recursos naturales. La segunda es la conservación de la base del capital natural y por último la preparación ante el cambio climático. Con respecto a la intensidad energética, en los últimos 10 años Colombia ha disminuido la intensidad energética al pasar de 2,8 megajulios sobre dólar a 2,26 megajulios sobre dólar. Lo cual, según dice la gráfica, pues nos representa una disminución del 18,9%. Países como Brasil o Perú aumentaron su intensidad energética en el periodo. Hablando de la productividad del agua, hay que tener en cuenta que Colombia se distingue por tener una alta oferta hídrica y es uno de los 9 países en el mundo con mayor volumen de agua por unidad de superficie y población. Pero hay que tener en cuenta que el potencial hídrico no está distribuido de manera uniforme en el territorio, o sea que no se aprovecha plenamente por el uso inadecuado y poco eficiente, afectando así la calidad del agua. La oferta hídrica del país se distribuye de la siguiente manera. El 37% está en el área hidrográfica del Amazonas, el 26,3% en la del Orinoco, el 14,1% en el área del Pacífico, el 13,5% en la del Magdalena Cauca y el 9,1% en el área hidrográfica del Caribe. De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua, según el IDEAM, para el año 2015, el sector agrícola utilizaba el 46,6% del agua disponible en el país, el energético el 21,5%, el pecuario el 8,5% y el doméstico el 8,2%. Como se puede apreciar en esta gráfica, en cuanto a la eficiencia en el uso de materiales, entre el año 2000 y 2017 aumentó un 38,3% el valor generado por kilogramo de materiales extraídos. Esto es de la fuente de Global Material Flow.
En esta gráfica podemos ver la productividad del uso de materiales. En cuanto a esto, el país tiene un buen desempeño en la región por encima de países como México, Brasil, Chile, Perú. Aunque comparado con otros países pertenecientes a la OCDE, Colombia genera 46% del valor. Y por último, la eficiencia en el uso de materiales. En Colombia se genera un alto nivel de residuos y hay poco aprovechamiento de los mismos. La tasa de reciclaje de residuos como papel, cartón, vidrio, metales y plásticos se estima en un 17%. En cuanto a la productividad de la tierra, lo que podemos analizar es que Colombia es poco productiva. Lo que nos muestra esta gráfica es que para el año 2016 Colombia produjo $37.575 por kilómetro cuadrado de tierra arable, mientras que México y Chile produjeron $49.466 y $51.627 respectivamente. Es decir, si yo tengo una hectárea a la cual le produzco, por decir, $1.000.000, esos países en la misma cantidad de tierra produjeron más y posiblemente debido a un valor agregado a su cosecha, valor agregado del cual estaremos hablando a continuación. ¿Qué hace que Colombia sea menos productiva frente a este recurso? Hablaremos de 3 razones. La primera es el uso de tierras no adecuadas para actividades agropecuarias. Esto refleja conflictos de uso de suelo. Un 36% de estas tierras hay sobreutilización, es decir, que sobrepasa su capacidad natural y deteriora el suelo. La segunda, poca disponibilidad de bienes públicos. No hay inversión pública en cuanto a distritos de riesgo y asistencia técnica y bajas tasas de uso de maquinaria que potencialice el rendimiento de los cultivos. Según el DANE, en el 2014 solo el 16,5% recibió asistencia técnica y menos de la mitad asistencia técnica en comercio. Lo que pasa acá es que pues no se tiene una buena maquinaria, lo que hace que pues la cosecha se quede, no sea competitiva. Y bajo acceso a crédito, lo que impide obtener tecnologías es que hay escasos incentivos para que los productores adopten tecnologías más limpias, pues porque, como todos sabemos, estas personas que trabajan en el campo, pues desafortunadamente al pedir un crédito pues le piden muchas, digamos, trabas. Entonces documentos o el tema de la tasa de interés, y pues para obtener una máquina, la máquina tiene un retorno a largo plazo y pues se les dificulta a estas personas poder cumplir con estos parámetros. Para esto destacamos ciertas recomendaciones. La primera es articular la política de desarrollo productivo con la política de crecimiento verde. Básicamente lo que dice acá es la transformación y diversificación del aparato productivo y el crecimiento de sectores innovadores son claves para lograr un crecimiento sostenible. Para ello es esencial que el PDP, o sea el plan de desarrollo productivo o la política de desarrollo productiva, se articule con el COMPES 3934, donde se habla de una política de crecimiento verde. Básicamente es trabajar por un desarrollo económico, pero debo pensar en un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. La segunda recomendación es impulsar la oferta de instrumentos financieros que faciliten la transición al crecimiento verde del sector productivo. Como lo hablábamos anteriormente, esto es una falla de la razón en cuanto a la negación de los créditos. Entonces básicamente lo que piden acá es que para quitar esa barrera
se pueda hacer la adopción de modos de producción y tecnología más limpia. Aquí lo que se busca es que se utilicen las bancas de segundo grado como Bancoldex, Finagro, Findetex, para que ellos pongan a disposición del sector instrumentos que faciliten las inversiones en crecimiento verde. La tercera es adoptar prácticas de construcción verde. Aquí los proyectos de infraestructura pública y privada cumplan con estándares de eficiencia en el uso de recursos, es decir, no cambiar recursos económicos por recursos naturales porque el costo a largo plazo es mayor debido a su recuperación. Un ejemplo de esto es el túnel de la línea, donde pues se está rompiendo la roca y esta se evacúa por los residuos, se evacúan por medios de bandas transportadoras y estas llegan a los acuíferos contaminando el agua. Y pues otro ejemplo que ustedes ya conocen es el tema del fracking. El otro es fortalecer las capacidades para la producción agropecuaria sostenible. Básicamente es estructurar los procesos con buenas prácticas donde el comercio y el medio ambiente converjan entre sí. Bueno, esto también hace parte de la preservación del capital natural. Esta gráfica nos muestra dos indicadores que son el ahorro neto más inversión en educación y el ahorro neto ajustado, y que lo que nos muestra es que en Colombia el ahorro bruto fue del 19% en el año 2016, mientras que el ahorro neto ajustado fue del 6,4%, lo que quiere decir que el ahorro y la inversión en capital no alcanza a compensar la depreciación del capital físico y natural. O dicho en otras palabras, Colombia no consigue atenuar el daño producido por la explotación de su sector primario frente al gasto público disponible para este. Sin embargo, los esfuerzos son importantes y se ha logrado reducir en 5,5 puntos porcentuales el daño producido por material particulado y CO2. Bueno, esta gráfica es de la tasa anual de deforestación entre el 2011 y el 2017. Esta gráfica evidencia la tasa anual, muestra su nivel más alto con respecto a los datos históricos con un valor de menos 0,37%, es decir, un aumento de un 77% en superficie cubierta por bosque natural que se perdió. Esto es respecto al periodo 2016 y 2017. El 58,4% de la pérdida de bosque fue en el Amazonas y las principales causas fueron la tala para ganadería extensiva y la expansión de infraestructura vial, pero además factores no cuantificados como la minería ilegal y la siembra de cultivos ilícitos. Bueno, la recomendación es crear un fondo sectorial que financie y potencie la I+D en bioeconomía. Es básicamente que los recursos que obtenga el gobierno nacional sean invertidos en investigación y desarrollo sostenible con el fin de preservar la riqueza en biodiversidad del país para avanzar en una economía sostenible, como se hace en el sector de la salud, que donde los recursos obtenidos por los juegos de azar, un porcentaje de estos financian programas de investigación en salud. La segunda es fomentar el desarrollo de los clústeres forestales para aprovechar las economías de escala. Aquí básicamente es que las áreas de plantaciones forestales, centros de acopio y transformación se encuentran dispersos. Básicamente es unir fuerzas con el gremio para aprovechar la economía de escala, facilitar y reducir costos. Y fomentar el consumo legal de madera en el país, pues es necesario implementar un sistema de trazabilidad en el país que permita el seguimiento de productos forestales, además de la concientización en los
consumidores sobre la importancia de consumir madera legal, y esto se puede realizar por medio de una campaña. Esta gráfica muestra los retos que enfrenta el país para mantener la base del capital natural y hacer uso eficiente de los recursos que lo posicionan en una línea de crecimiento sostenible. Se ven aumentados por el cambio climático. Teniendo en cuenta que Colombia es un país que presenta mayor riesgo climático debido a que sufre de bruscos cambios de temperatura, pues históricamente el país es golpeado por los fenómenos del Niño y la Niña, los cuales se traducen en fuertes temporadas de lluvia y largos periodos de sequía, lo que se traduce en fuertes inundaciones y daños a la infraestructura y sus efectos colaterales, y en los momentos de sequía, desabastecimiento de agua y energía en algunas regiones del país. Por estos fenómenos naturales, la siguiente gráfica nos muestra la inversión en gestión de riesgo por parte de las regiones y cuáles son los factores que se evalúan para dichas inversiones. Entonces lo que podemos ver es que el gasto público ha sido entre el 2011 y 2013 aproximadamente de 2 billones de pesos, que en su mayoría fueron para reducción del riesgo. Es decir, para dar solución a la comunidad en desastres producto de inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otros, por lo que sería mejor invertir en conocimiento del riesgo, fortalecimiento en las instituciones, manejo de desastres, lo cual sería un menor costo y generaría soluciones a largo plazo. En la siguiente gráfica encontramos el porcentaje de municipios que realizan inversiones en gestión del riesgo por proceso, y esta nos muestra que del 2011 al 2016 más del 80% de los municipios destinaron recursos al manejo de desastres frente a las otras variables que plantean un concepto de prevención. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, una de estas es avanzar en la implementación de los planes de acción sectorial de mitigación para el cambio climático, PAS, para cumplir los compromisos en reducción de emisiones de Colombia en el Acuerdo de París. Colombia se comprometió a bajar sus emisiones de gas de efecto invernadero en un 20% para el 2030. Para cumplir este objetivo, los PAS establecen metas y acciones sectoriales. Porque Colombia firmó el Acuerdo de París, donde se compromete a reducir este tipo de gases y cumplir con ciertas cuotas. Y la otra es establecer un plan de movilidad sostenible. El sector transporte es responsable del 11% de las emisiones del gas de efecto invernadero, lo que se debe principalmente al alto consumo de combustibles fósiles del sector. Pues básicamente lo que es tratar de mitigar esto. Aquí pues en Medellín ya se han implementado buses eléctricos, entonces pues esto es un tema largo, un proceso largo, pero pues ya vemos ciertos avances. Esto es todo, muchas gracias.